Buenas. Muy bien. Planilla calculadora de precios súper actualizada con un montón de modificaciones. Básicamente concentradas estas modificaciones en los cálculos para quienes venden por Mercado Pago, a las cuales los precios se le aplican retenciones de impuestos y también obviamente las comisiones, y además incluye el apartado para agregar IVA en el caso de que comercialicen con IVA. Además de eso, tienen la posibilidad de cargar hasta 20 productos en simultáneo en lo que es productos manufacturados y 21 productos en lo que son productos de reventa, ayudando a calcular en ese caso el punto de equilibrio. Bien, empezamos a recorrer la planilla. En la parte superior tenemos las 4 pestañas, los 4 menús. Vamos a empezar por general, que es el primer paso que tienen que hacer. Dentro de general lo que van a colocar, y esto es muy importante a respetar en toda la planilla, solamente van a modificar las celdas en color gris. Ninguna celda que no esté en color gris. Porque el resto de las celdas tiene fórmulas, entonces para que la planilla funcione solamente hay que modificar las celdas en color gris. Bueno, comenzamos por general. Esto lo van a completar una sola vez. Van a colocar la cantidad de días trabajados por semana y la cantidad de horas trabajadas por día. La planilla automáticamente va a hacer el cálculo de las horas por semana trabajadas, la cantidad de días al mes y la cantidad de horas por mes. En este caso, obviamente, me pueden decir, hay meses que tienen feriados, son menos días, hay meses que son más días hábiles. Claro que sí, son estimativos y esto nos va a servir de todas maneras para hacer un cálculo promedio. Pasamos al siguiente menú, que es el cálculo de sueldo. Normalmente a los emprendedores les cuesta muchísimo esta parte, entonces de alguna manera traté de guiarlos o ayudarlos para que se puedan establecer ustedes un sueldo. En este apartado vamos a concentrarnos en dos partes distintas, una un sueldo mínimo y otra un sueldo deseado. Lo que hice acá básicamente es trasladar arquetipos, es decir, acá obviamente que ustedes van a modificar con sus propios conceptos, pero más o menos les dejé una cantidad de conceptos que pueden ser generales para todos. Van a poner el concepto, en este caso gastos fijos, con el monto y el porcentaje utilizado. ¿Por qué puse porcentaje utilizado? Bueno, porque quizá, por ejemplo, vivan con alguien y el alquiler no lo paguen al 100%, entonces paguen la mitad, van a poner un 50%. Lo mismo pasaría, por ejemplo, con las expensas. O si comparten internet con alguien, entonces pueden ir modificando los porcentajes de estos valores. Entonces, primero trasladamos los gastos fijos. Como ven, se replican gastos fijos tanto en un sueldo deseado como en un sueldo mínimo. Y en este caso hago esta diferencia, ¿por qué? Porque al momento de calcular los precios más adelante van a ver que vamos a tener dos precios, uno teniendo en cuenta este sueldo mínimo y otro este sueldo deseado. Que muchas veces, si recién empezamos, vamos a optar por ir a los precios de un sueldo mínimo hasta que nuestro negocio empiece a andar mejor, o muchas veces por situaciones en general del mercado tener noción y tener estos precios con este sueldo mínimo porque quizá, no sé, no está dando muy buenos resultados el mes y deciden cobrar el mínimo en vez de cobrar el deseado. Lo que va a hacer la diferencia entre uno y otro básicamente van a ser los gastos variables, porque por ejemplo, en el caso del sueldo deseado, incluyo en gastos variables, vamos a suponer conceptos como ocio o regalos de cumpleaños, o incluso ahorros o gasto de indumentaria, en donde obviamente aquí podemos poner lo que realmente queramos. Podemos decir, bueno, a mí me gustaría irme de viaje, entonces voy a guardar para mi viaje tanto. Entonces simplemente vamos a colocar viaje y vamos a agregar, no sé, 80.000 pesos para el viaje con un 100%, obviamente, porque vamos a estar ahorrando todo.
En el caso del deseado lo podemos contabilizar y, sin embargo, cuando contabilizamos un sueldo mínimo o tratamos de calcularlo, quizá no vamos a tener en cuenta todos estos gastos variables, porque decimos, bueno, podemos prescindir de contratar Netflix, entonces directamente no lo vamos a poner, o podemos decir que sí, como mínimo queremos contratarlo, pero no voy a calcular nada para ocio, salidas y diversión, porque no me es necesario mientras que cubra mis costos fijos mensuales. Entonces, básicamente de estas dos columnas y de estos dos cálculos van a salir justamente el total del sueldo, que sería el mínimo en este caso, y el deseado, y también nos hace un prorrateo de cuánto representaría la semana, cuánto representaría por día y cuánto representaría por hora. Una vez que tenemos establecido nuestro sueldo, pasamos a los que son los gastos fijos del emprendimiento. Y en este caso, como ven, y como les dije antes, solamente vamos a modificar todas aquellas celdas que estén en gris. Aquí solamente tenemos este sector para modificar porque el resto se va a replicar. Se supone que nuestros costos fijos en el emprendimiento siempre van a ser iguales indistintamente de nuestro sueldo. Entonces, como verán, están trasladados de forma automática los sueldos y los costos fijos vamos a detallarlos, en este caso de la misma manera que en la pestaña anterior puse un arquetipo de costos en donde simplemente voy trasladando esos montos y voy poniendo el porcentaje de utilidad de eso. Y automáticamente la planilla nos va a calcular el total de gasto mensual que tenemos, y estos datos son muy interesantes a nivel análisis, porque uno dice, bueno, si mi negocio se lo cierro un mes por vacaciones, ¿cuánto debería yo de tener en el bolsillo para poder cubrir todos los gastos o los costos del emprendimiento? Entonces, mirando esto, nosotros podríamos decir y que como mínimo vamos a necesitar 7.500.000 pesos para mantener toda nuestra estructura fija, independientemente de que esté abierto o no nuestro negocio. Entonces, de la misma manera, vamos a poder ver cuánto deberíamos de cubrir por semana, cuánto deberíamos de cubrir por día y cuánto deberíamos de cubrir por hora. Por último, vamos a ir a la parte más interesante, que tiene varias modificaciones, que es los cálculos de precio. En este caso, se encuentran con que tienen 3 pestañas más: si elaboran productos, si revenden productos o si venden servicios. Entonces, empecemos con la elaboración de productos. En este caso, en una primera parte, se pueden encontrar con que con el detalle del producto, que habría que modificar el nombre en esta celda. En este caso yo puse galletas a modo de ejemplo. Y lo que traslado acá es básicamente la receta de esta galleta. Claramente que no tengo pasta de cocinera, así que acá inventé algo. ¿Y de qué manera la traslado? Bueno, acá les dejé una ayudita, acá al costadito, para que ustedes puedan calcular los porcentajes, ¿sí? Vamos a suponer que la harina me salió 4.000 pesos. Entonces, ¿yo cuánto utilizo de esta harina? Bueno, 1 kilo de harina son 1.000 gramos. Entonces, yo utilizo 200 gramos y si completan acá, eso automáticamente les va a decir cuál es el porcentaje que ustedes van a trasladar a esa línea en la planilla. Entonces vamos a poner, por ejemplo, que si utilizásemos 150 gramos, tendríamos que poner el 15%. En este caso lo dejé para que les sea fácil este cálculo. Puede ser que no sea tan redondo como esto, o puede ser que sí y les es sencillo y directamente lo traslado. Entonces, el precio que vamos a poner es el que pagamos por la unidad completa, por la totalidad, y la planilla, al colocar el porcentaje utilizado, va a calcular automáticamente cuánto es el costo para esta receta, para estas galletas. Vamos a detallar entonces todos los insumos con todos sus costos de compra y todos sus porcentajes de utilización. No solamente cuando nosotros realizamos, por ejemplo,
un producto manufacturado, utilizamos solamente los insumos directos, como son en este caso la harina, la manteca, el chocolate y la leche. Vamos a suponer que estas galletas salen también ¿con qué? Con una bolsita, con una etiqueta, con un sticker. Entonces, en este caso, la planilla tiene para poder trasladar estos valores. Entonces, vamos a suponer que compramos de a 1000 bolsas y las 1000 nos salieron 45.000. Entonces vamos a poner 45.000 y vamos a poner 1000. Automáticamente nos va a calcular cuál es el costo por una bolsa, ¿sí? Que utilizamos en este producto. Lo mismo con etiquetas, lo mismo con stickers. Si tienen el precio por unidad y utilizan una unidad, lo van a poner. Si utilizan, vamos a suponer 2 stickers, van a poner 2 y automáticamente va a calcular ese valor. Una vez que trasladamos la parte de insumos, lo que vamos a hacer es calcular el porcentaje de tiempo, ¿sí? Que nos lleva a hacer esta galleta. Entonces, ¿cómo lo calculamos? Acá también les dejé una ayudita, un ayudín, en donde van a poner la cantidad de minutos que tardan para saber el porcentaje. En este caso tardó 10 minutos para hacer esta galleta, entonces le pongo 17%, tal cual me lo explica. Si tardara 15, sería un 25%. Si tardara 5 minutos, sería un 8%. Entonces, modificando las celdas en gris, automáticamente la planilla ajusta los valores. ¿Qué obtenemos directamente de la planilla acá? El costo del producto con los costos deseados, es decir, en este caso incluimos este sueldo deseado, y el costo del producto con los costos mínimos, es decir, teniendo en cuenta mi salario mínimo. ¿Por qué? Porque tenemos en cuenta los insumos y los porcentajes en que afecta en los costos fijos del emprendimiento. Entonces ya tenemos este valor. ¿Y qué pasa con este valor? Desde acá van a pasar un montón de cosas. Nosotros sabemos que cobrando esto estamos cubriendo toda nuestra estructura de costo y estamos cobrando nuestro sueldo, ya sea deseado o sea mínimo. Pero estamos sacando algo más de rentabilidad. ¿Y por qué digo esto? Porque usualmente en un emprendimiento uno quiere crecer, uno quiere reinvertir, uno quiere comprar maquinaria, quiere abrirse un local, quiere contratar a más personas. Bueno, todo eso involucra una necesidad de capital. Entonces, ¿cómo nos hacemos de ese capital? Con este margen que le vamos a agregar adicional, ¿sí? Entonces, si nosotros ponemos un margen que podemos ir tanteando a los valores de mercado, vamos a suponer en este caso que le ponemos un margen de un 15%, nos va a dar cuál es el monto que quiero recibir deseado y cuál es el monto que quiero recibir mínimo, ¿sí? Esto es como que serían los dos precios que uno publicaría normalmente, cobrando en efectivo, ¿no? Ahora, ¿qué pasa con esto también? ¿Qué se agrega? Si nosotros en realidad las galletas las vendemos a través de Mercado Libre, cosa muy rara, ¿no? Mercado Pago, ¿qué tenemos? Tenemos un costo financiero por esa venta, porque quizá la cobramos con el postnet de Mercado Pago. Entonces tenemos un costo, nos cobran una pequeña comisión por ese cobro. Normalmente suele ser de un 6,5 más IVA si se hace a través de un link de pago. Bueno, esto lo van a ir manejando ustedes según la calculadora de costos de Mercado Pago y el medio que utilicen. Pero solamente van a poner el porcentaje neto porque después el cálculo está con el IVA, por lo que si dice que es de 0,5, van a trasladar 0,5 y acá lo va a calcular incluso con el IVA. Con respecto a las retenciones de ingresos brutos, esto es como varía de cada provincia, va a depender, pero yo siempre calcularía un 5, un 6% exagerando, porque prefiero que esté de más y que no de menos, ¿no? Preferimos siempre ser más pesimistas que nos quedemos sin dinero. Entonces, la planilla que hace calcula los precios a los que debería de estar este valor al público. ¿Por qué? Porque nosotros teniendo este valor y cobrando, por ejemplo, a través del postnet y cobrando en el momento y teniendo las retenciones, lo que vamos a recibir es justamente lo que queremos recibir, ¿sí?
En este caso también se agrega el IVA, en el caso de que ustedes sean responsables scripted y tengan que cobrarlo adicional, simplemente agregan el 21% y les va a dar el valor que deberían de cobrar el público para seguir recibiendo este monto, ¿sí? Pero en este caso, vamos a poner que somos monotributistas y cobramos directo. Bien, vamos a ir completando esto y nos va a dar los resultados. Si seguimos para abajo, podemos ver que esta planilla se replica. Lo que van a hacer es cambiarle los nombres, obviamente cambiar los insumos, en el caso que se necesite, cambiar el porcentaje de dedicación y los márgenes de ganancia lo van a ir viendo ustedes también. Y los porcentajes también, si se vende o no se vende a través de medios electrónicos o de pagos electrónicos, cómo afectaría el precio final. La planilla automáticamente va a trasladar los nombres de los productos a este sector, nombre de productos, precio mínimo que nos dio el cálculo, el precio deseado que nos dio el cálculo, el porcentaje de utilidad bruta y el porcentaje de utilidad neta que nosotros estamos sacando sobre cada producto. Estos porcentajes son muy interesantes para justamente ir haciendo estrategias de venta. En este caso a lo que me refiero es un producto al que ustedes le sacan un 13% de rentabilidad neta, van a preferir venderlo más que uno que le sacan un 3%, por ejemplo, ¿no? Entonces, ir completando la lista, como les dije, es de hasta 20 productos manufacturados con las recetas de cada uno o la conformación de cada uno, no necesariamente tienen que ser recetas, les va a ir armando esta lista de precios automatizada. Si ustedes tuviesen más de 20, les aconsejo simplemente replicar la planilla, hacer una copia y seguir trasladando otros productos en otra planilla. Bien, entonces esto es en elaboración de producto. Pasemos ahora a lo que es reventa de producto. Y en este caso también hay distinciones y cambios con respecto al modelo anterior de planilla. Siempre, les vuelvo a recordar, se completa solamente la parte en gris. Y en este caso, obviamente, vamos a trasladar el costo del producto individualmente con los costos de los productos asociados. Como por ejemplo, en este caso puse el ejemplo de vender, vamos a suponer una remera. Entonces, el costo de la remera es de 2.000, la cantidad comprada es 1. Las etiquetas, ¿por qué le tenemos que poner una etiqueta? Las compramos por 15.000 y compramos 100. Los stickers los compramos por 20.000 y compramos 100. Entonces nos va a ir dando, obviamente, los costos individuales asociados a este producto, es decir, costos directos. Ahora, ¿qué pasa en este caso? En este caso, vamos a poder, obviamente, calcular el costo, cómo afectan los costos fijos a esta estructura. ¿Y cómo lo calculamos? Bueno, acá les traté de hacer como una ayudita, también una ayudita. Tenemos cantidad de productos vendidos al mes. En este caso, como les dije, tenemos 21 productos listados. Si vamos para abajo aparecen cada una de las planillas. Y los nombres ustedes los van a ir modificando aquí, ¿no? Arriba de cada una de los cálculos de precio. Y automáticamente se va a trasladar acá ese nombre. Entonces, podemos hacer un estimativo de cuánto vendemos de cada producto para que la planilla calcule cuál es el total de productos vendidos. Una vez que lo calcula, va a poder trasladar el porcentaje afectado de costos fijos en cada producto. Entonces, eso es lo que vemos acá. ¿Qué porcentaje de esos costos deberían de estar recargados en el precio del producto? Entonces, tenemos el costo total del producto teniendo en cuenta los costos del salario deseado y los costos mínimos del producto teniendo en cuenta un salario mínimo para nosotros como emprendedor. De la misma manera que los productos manufacturados, le vamos a agregar un margen. ¿Por qué? Por la misma razón. Porque queremos crecer, queremos reinvertir, queremos comprar maquinaria, queremos generar más rentabilidad. Entonces acá vamos a ir agregando este porcentaje adicional que queremos en el producto. Entonces la planilla de la misma manera nos va a dar
un monto que quiero recibir deseado y un monto que quiero recibir mínimo. Y aquí vamos a también trasladar, en el caso de trabajar con Mercado Pago o con otra plataforma que nos cobre comisiones, o en el caso de tener que trasladar IVA, cuánto deberíamos de, con los porcentajes, cuánto deberíamos de cobrarlo al público, este precio mínimo, el precio deseado, lo vamos a elegir obviamente nosotros haciendo un análisis de mercado, cuánto deberíamos de cobrar para poder quedarnos con lo que realmente queremos recibir por este producto. Vamos a replicar este cálculo por la cantidad de productos que tengan. Si obviamente tienen más de 21 productos, simplemente pueden sumar la cantidad estimada que venden de productos en el mes, con la cantidad que sea. Si la cantidad es de 1000 productos, bueno, automáticamente pueden en producto 1 agregar, serían 629 y, bueno, la pifié, como verán, vamos a poner 10 acá y vamos a bajar a 14 acá. Bien, como verán acá, la cantidad de productos son 1000, entonces los costos y cómo afectan bajaron, y eso obviamente va a hacer que baje el precio también al público. De la misma manera que en la pestaña anterior, vamos a ver la lista de precios con el traslado de los nombres que fuimos poniendo en cada cálculo, con el precio mínimo que cobraríamos, con el precio deseado que cobraríamos, y vamos a tener también nuestras rentabilidades. Vuelvo a repetir lo mismo. ¿Para qué nos sirve tener estos datos? Estas rentabilidades nos sirven justamente porque si a determinados productos le sacamos más rentabilidad que a otros, nos conviene impulsar esas ventas, ¿sí? O podemos asociar productos que sabemos que se venden mucho y que tienen baja rentabilidad con otro y armar un combo que sabemos que tiene mayor rentabilidad para impulsar esa venta. Bueno, último pasito de la planilla y ya vamos finalizando el video. Vamos con venta de servicios y en este caso la modificación que hubo y este cálculo se va a hacer obviamente por servicio. Acá no tenemos réplica, en donde lo que hacemos es trasladar todos los costos asociados a ese servicio. Y acá como ejemplo puse, ¿no? Vendemos un servicio de peluquería a domicilio. Entonces, tenemos por cada visita un costo de traslado de 2.500. Entonces, tenemos dos traslados, uno de ida, uno de vuelta. Y la planilla nos va a calcular según nuestras horas la cantidad que tenemos que cobrar de honorarios por eso, ¿no? Nuestro tiempo, básicamente. Entonces, les hice acá la ayuda en donde para saber el porcentaje según la cantidad de tiempo que están. Si ustedes están, por ejemplo, 90 minutos, 1 hora y media, van a ver que el porcentaje obviamente es 150. Entonces trasladan ese porcentaje de manera automática para poder saber cuál es el costo del servicio. Van a agregar también acá si quieren un margen de utilidad, si quieren sacar algo más. Como esto va muy directo y la mayoría es ganancias, yo no lo agregaría. Pero sí, obviamente es importante calcular lo que queremos recibir y si utilizamos billeteras o utilizamos plataformas que nos cobren o incluso si tenemos que cobrar IVA, poder trasladarlo acá para que la planilla nos diga realmente cuánto deberíamos de venderlo al público para terminar recibiendo esto. Acá voy a hacer una aclaración con respecto al IVA. El IVA es algo que nosotros le cobramos a otra persona y que tenemos que devolver al Estado. Entonces, pese a que en nuestra cuenta va a ingresar, vamos a suponer, 75.476,56 más 25.000, es decir, va a ingresar alrededor de 100.500 pesos, estos 25 vamos a tener que pagarlos al fisco cuando llegue nuestra declaración, por lo que efectivamente tendríamos que recibir y vamos a recibir es este monto. Así que bueno, espero que les sea de muchísima utilidad, que la aprovechen un montón, que estas modificaciones les sean útiles, por supuesto, y como siempre quedo a disposición a través de todos los medios para ayudarlos, para acompañarlos en lo que necesiten. Muchas gracias.